El día de hoy, como pueden ver en la pantalla, nos va a presentar eh, su sobre la importancia, ¿verdad?, de resaltar en tu próxima entrevista laboral, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una presentación acerca de su. Su es la recién nombrada gerente de entrega de Knowledge Partners, donde lidera equipos de servicios corporativos y de consultoría con más de 6 años de experiencia en mercados financieros, gestión de riesgos y ejecución de proyectos. Su destaca por impulsar la innovación y la excelencia operativa en entornos multinacionales, demostrando un compromiso con la mejora continua y resultados excepcionales en cada proyecto que emprende, incluyendo el desarrollo de estrategias innovadoras de prevención de fraude en Accenture, la aportación de información crítica sobre gestión de activos en McKinsey Company, la dirección de un equipo de análisis de fraude de alto rendimiento en Amazon, Japón, y la entrega de información vital sobre fusiones y adquisiciones desde Japón a clientes globales en Moody Analytics. Sus capacidades multilingües le mejoran significativamente sus funciones de consultoría y fomentan la colaboración en equipos diversos. Es licenciada en Economía y Comercio Internacional por la Universidad Tecnológica de Dalian y tiene un diploma en traducción especializada e interpretación profesional por la Universidad Intercontinental. Actualmente está finalizando su MBA en Administración de Empresas y hoy nos visita, ¿verdad? Ya en el pasado también nos ha visitado y nos ha aportado muchísimo su conocimiento y pues básicamente ella hoy una vez más se nos une para aportarnos sobre su conocimiento y darnos más habilidades para nuestro futuro profesional y laboral futuro. ¿De acuerdo? Eh, por cierto, bueno, el moderador de esta charla va a ser José Gabriel, que imagino que lo han visto en otras charlas, él se nos va a unir más adelante, va a continuar también con la moderación de la charla. Y bueno, ya me toca hacer el honor de la presentación inicial. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia acá. Y entonces les cedo la palabra a Su para que pueda arrancar con su presentación. Así que muy buenas noches a todos. Buenas noches, muchísimas gracias por la presentación, Héctor. Aquí actualizando un poquitito, justo terminé bueno, a inicios de año, el MBA, entonces ya oficialmente lo tengo acá. Pero muchísimas gracias por la introducción. Por acá, bueno, si me ven viendo hacia allá es porque tengo la pantalla por allá. A mí me gustan mucho las preguntas, entonces por favor siéntanse libres de ir apuntando como sus preguntas para yo tomarlas al final o incluso después de cada slide yo voy a detenerme para que ustedes puedan hacer preguntas en caso de que tengan, ¿verdad? Entonces siéntanse libres de hacerlo. Ya que, bueno, yo preparé una parte, pero siento que cada grupo es diferente y cada grupo tiene sus dudas puntuales. Entonces, voy a empezar un poquitito por acá. Bueno, acá tienen, bueno, ya, ya Héctor me presentó, entonces creo que me voy a saltar esta parte. Simplemente quiero como mencionarles que ahorita pues trabajo con 3 clientes y manejo más de 30 personas en diferentes equipos. Para ser exacta, en 4 equipos diferentes. Básicamente, estoy en toda la parte de manejo del equipo, manejo de bueno, gestión con los clientes. También organizo actividades dentro de la compañía. Algunas de las actividades que he hecho, bueno, la mayoría son relacionadas a la parte cultural, ya que al ser una transnacional, pues trabajamos con personas de todo el mundo. Entonces es muy importante saber que la comunicación entre tal vez un tico y otro tico es muy diferente a un tico con un estadounidense, un tico con un europeo, un tico con un asiático. Entonces, esa es como la parte que quiero agregar. Entonces, esta es la agenda de hoy. Voy a comentarles un poquitito de la compañía. Por segundo punto, voy a hablar un poco de la preparación antes de la entrevista. Em, en el tercer punto voy a hablar qué hacer durante la entrevista, ya en el momento donde ustedes ya están en la hora de la hora. Y el cuarto punto son algunos tips para después de la entrevista. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera.
¿Qué es Acuity Knowledge Partners? Básicamente, nosotros somos una transnacional que provee servicios a diferentes clientes. Nosotros tenemos más de 600 clientes a nivel global y en Costa Rica tenemos más de 60. Dentro de estos clientes tenemos la mayoría en el sector financiero. No sé si este grupo es más de finanzas o de alguna otra área, pero ahí después me pueden ir comentando. Y estos son como los diferentes puestos que hay actualmente. Entre los beneficios, tenemos seguro médico, donde tenemos revisión anual, como los laboratorios y así. También seguro de viaje, seguro de vida, muy importante. Tenemos convenios con diferentes comercios. Y también tenemos, por ejemplo, beneficios de licencias por paternidad, maternidad, matrimonio, cumpleaños y demás, incapacidades, por ejemplo. Tenemos comités de responsabilidad social y de diversidad e inclusión. Somos una empresa bastante inclusiva, tenemos como perfiles de diferentes, tanto de carreras como diferentes países. Y tenemos, por ejemplo, programas de referidos. Por ejemplo, ya una vez que ustedes trabajan dentro de la compañía, si ustedes refieren a una persona y esa persona entra, entonces también tienen como un tipo de bono. Tienen plazas de estacionamiento bajo techo, lo cual es genial, ya que vivimos en un país con mucha lluvia. Y tenemos diferentes departamentos de formación de conocimiento. Ese departamento se encarga de hacer entrenamientos. Por ejemplo, si tal vez ustedes saben un poquito de finanzas, pero no están muy seguros de cómo hacer un modelo financiero, nosotros tenemos entrenamientos de ese tipo. Y tenemos programas de recompensas y reconocimientos. Esos programas de recompensas y reconocimientos son, por ejemplo, por el buen rendimiento que ustedes tengan. Entonces, cada cuatrimestre se reconoce a diferentes personas en diferentes departamentos y también reciben un bono. Entonces, son como diferentes incentivos de las empresas en las que he estado. Esta para mí ha sido la mejor, no porque en este momento esté, sino que esta empresa tiene como lo mejor de todas las otras empresas. Entonces, ojalá que después en algún momento alguno de ustedes pueda entrar y si entran, ahí me saludan y me dicen, mira, yo estuve en tal, en tal chala para poder conocerlos. Ok, entonces eso es un poquitito de la firma. Ahora, vamos a hablar un poquitito de lo que vinimos hoy, que como vieron en el título, es resalta en tu próxima entrevista laboral. Normalmente yo entrevisto bastantes personas y si hay un patrón entre un candidato que uno desde el puro inicio uno dice, tal vez este candidato no es una buena opción. Entonces, es importante que después ustedes me hagan preguntas, ya sea de lo que voy a exponer o cosas que ustedes tengan interrogantes para yo poder ayudarlos. ¿Ok? Entonces, preparación antes de la entrevista. Siempre, siempre es importante llegar temprano. Uno nunca sabe, ya sea las presas y demás, ¿verdad? En Costa Rica. Si es una entrevista presencial, es importante que lleguen de 10 a 15 minutos antes. Si es una entrevista, ya sea por Zoom o por Teams, con 5 minutos antes que lleguen, ya es más que suficiente, ¿verdad? Pero sí estar, eh, evitar cualquier imprevisto. Incluso, por ejemplo, entrevistas virtuales a uno le puede fallar, qué sé yo, la cámara, el audio y cosas así. Entonces siempre es importante revisar que todo esté funcionando para evitar que el entrevistador tenga que esperarlos. Muchas veces hay algunos entrevistadores que si ya pasaron 5 minutos, simplemente se van. Entonces es importante. De hecho, dependiendo de la cultura, ¿verdad? Si ya llegan tarde 2, 3 minutos, ya el entrevistador se va. Entonces es muy importante que ustedes lleguen temprano. Un segundo punto es analizar la descripción del puesto. Yo sé que hoy en día uno puede aplicar en línea, entonces uno empieza a aplicar como en muchos lugares y tal vez cuando lo llaman es como, uy, mira, yo
no, se me olvidó cuál puesto es el que yo apliqué y demás. Entonces es importante que antes de cada entrevista ustedes revisen la descripción del puesto y vean qué partes de su currículum está alineado a lo que está buscando el reclutador, porque puede que ustedes tengan un perfil muy diverso, como en el caso mío, pero no es como que vamos a ir a la entrevista y hablar de todo lo que estamos haciendo, sino que simplemente, o todo lo que hemos hecho, sino alinear solo las partes relevantes al puesto en que están aplicando. El tercer punto es preparar una breve introducción sobre quiénes son ustedes y qué pueden aportar, ¿verdad? Bueno, creo que escucho un ruido por acá. Héctor, no sé si me ayuda. Sí, ahí, bueno, lo que hice fue mutear a todos, inclusive a Su. Creo que Su ya lo resolvimos. Ahí tuve que sacar a la persona, pero puede volverse a conectar. Nada más que ahí puedes desmutearte para que continúes. Estás muteado ahorita. Su, vamos a ver, creo que estás muteada todavía. Ay, discúlpame. ¿Ya me Ahora escuchas? sí. Sí, ahora sí. Ah, ok. Ok, ok, ok. Súper. Bueno, creo que es Andrei que está solicitando entrar nuevamente. Ok. Ok, Ya, ahí disculpa, André, estamos pues ya todos. te. Sí. Ujú. Ok, perfecto. Gracias. Volviendo al tema, es importante preparar una breve descripción de quiénes son ustedes, ¿verdad? Muchas veces uno pregunta como, háblame un poco de vos o tell me about yourself. Y muchas veces el candidato puede decir como absolutamente todo lo que hace. Incluso hay personas que les gusta decir como que cuáles son sus pasiones, lo cual es bueno. Si es en un tiempo no muy largo, ¿verdad? A veces pueden que se extiendan un poquitito y pueden perder tiempo importante de la entrevista. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, el cuarto punto sería practicar con preguntas muy comunes. Por ejemplo, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y desarrollar respuestas estratégicas. ¿A qué me refiero con respuestas estratégicas? Por ejemplo, si estamos aplicando para ser, bueno, project manager, ¿ok? Entonces, si estoy aplicando para ser project manager y me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es mi debilidad? Y yo digo, mira, a mí me cuesta mucho el manejo del tiempo, entonces es una debilidad tal vez no tan favorable para ese puesto en específico, ¿verdad? Porque, bueno, un project manager básicamente trabaja mucho con tiempos muy específicos y si el problema de esta persona es el manejo del tiempo, pues es como dispararse en el pie. Entonces, sean estratégicos a la hora de responder ese tipo de preguntas. Ahora, el siguiente punto es investigar sobre la empresa. No hay nada más terrible, creo yo, que cuando uno aplica a una empresa y ni siquiera buscó de la empresa. Hoy día, pues incluso hay muchas empresas que tienen sus páginas web, entonces es importante verlo, ver un poco de su misión, su visión, y también eso les ayuda a ver si esa empresa se alinea con ustedes, ¿verdad? Yo ahorita les mencioné pues que Acuity Knowledge Partners para mí es la mejor empresa en la que he estado y es porque la misión y la visión de esta empresa se alinea mucho con lo que yo, digamos, siento que es importante para mí. Entonces, por ejemplo, esto de la diversidad es un tema muy importante para mí, que sea un lugar diverso, que sea un lugar donde se respete mucho a las personas, donde sea un ambiente libre de acoso o libre de cualquier tipo, por ejemplo, de discriminación. Entonces es importante que ustedes vean si les gusta la empresa, ¿verdad? Entonces hay que investigar un poquitito y ensayar con un amigo o grabar las respuestas. Entonces, un tip es, por ejemplo, que ustedes pueden grabarse ustedes mismos practicando como, ok, voy a practicar cómo sonaría yo. O incluso en un video, ¿verdad? Se pueden grabar en video para ver cómo ustedes se expresan
y tal vez ver, ay, mira, yo tengo como un tic de que, no sé, me toco la cara cada rato o me toco el pelo a cada rato, qué sé yo, ¿verdad? Como ese tipo de cosas las pueden identificar cuando ustedes se graban. Entonces es muy importante. Y la siguiente es elegir la vestimenta adecuada para la cultura de la empresa. Entonces, si yo sé que la empresa es más formal o por lo menos un casual formal, entonces yo voy a tratar de ir vestida de manera más formal, ¿verdad? Y no ir así con shorts o así, ¿verdad? Bueno, si fuera presencial sería un poco caótico, pero entonces para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a ver durante la entrevista. Durante la entrevista, el entrevistador, cada uno tiene lo que está buscando. Tal vez antes de hacer las entrevistas, el entrevistador está buscando, ok, ahorita estoy buscando un perfil que sea muy bueno, por ejemplo, en el manejo del tiempo. Entonces, si durante la entrevista es una persona que habla un montón, que no deja hablar al entrevistador, pues ya ahí estamos muy mal. Entonces, siempre hay que analizar muy bien para qué tipo de puesto estamos aplicando. Entonces, durante la entrevista, el lenguaje corporal es sumamente importante. Incluso, bueno, ya aquí puse como primer punto, mantener una postura erguida y abierta. ¿Por qué? Porque si ustedes están encorvados, casi no se les va a escuchar también, como que uno también se va a cohibir más. Entonces es importante que ustedes estén rectos, en una postura recta y abierta. Si es una entrevista en vivo, pues con mucho más razón, es importante que ustedes estén como más rectos. En las entrevistas virtuales, pues puede prestarse a que uno incluso no ande como ropa formal, porque es como, bueno, estoy en mi casa, entonces voy a ponerme tal vez formal arriba y, y no formal abajo. Hay estudios que en realidad demuestran que estar formal de pie, de pies a cabeza es muy importante porque a la hora de que ustedes están hablando, incluso les da como más credibilidad. No sé, tal vez para las chicas, si alguna, por ejemplo, utiliza tacones, pero bueno, sí puede ser incómodo para las que no están acostumbradas, pero ya cuando están acostumbradas, cuando las mujeres se ponen como tacones, se sienten como más, un poco más empoderadas, un poco más capaces, por lo menos es lo que he escuchado y lo que también demuestran los estudios. Para los hombres, cuando ustedes se ponen saco y corbata, pues también, ¿verdad? Cambia un poco la perspectiva porque ya se sienten como, uy, mira, me siento bastante formal, tengo confianza en mí mismo, a diferencia de si yo me pongo una playera, por ejemplo. Entonces, son cosas que marcan la diferencia. Ahora, utilizar el contacto visual para demostrar confianza. Aquí sí hay que tener un poco de cuidado, porque hay que ver con quién, a quién lo está entrevistando uno. Por ejemplo, yo he trabajado con Asia, con compañías asiáticas, con personas asiáticas, y más bien ver demasiado a una persona puede más bien ser percibido como una persona que le gusta retar a sus superiores. Entonces también hay que tomar muy en cuenta eso, ¿verdad? ¿Estoy con un entrevistador de Estados Unidos o uno asiático? O uno tico, o uno europeo, o uno africano, ¿verdad? Entonces uno tiene, o un latino. Entonces uno tiene que adaptarse a ese tipo de contexto. Es importante sonreír y con naturalidad, ¿verdad? Porque cuando uno sonríe como fingido es como otra historia. Entonces sí, sonreír con naturalidad para crear confianza. Hay que controlar los gestos nerviosos o repetitivos. Por eso es que yo les recomendé grabarse. Pero cuando uno se graba, uno ve, uy, mira, muevo mucho el pie, muevo mucho la mano, paso, no sé, tocando la mesa, hago ciertos reels o me paso tocando el pelo, me paso tocando algo. Entonces es importante que ustedes puedan controlar esos gestos. ¿Cómo los pueden controlar? Enterándose que ustedes los tienen, porque si ustedes no saben, pues no lo van a notar, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Hablar en un tono claro y tranquilo. Ahí voy a enfatizar en claro y tranquilo. ¿Por qué? Porque muchas veces los candidatos están muy nerviosos, entonces empiezan a hablar y hablar y hablar
y tal vez ni siquiera están siendo escuchados porque hablan muy rápido, que me ha pasado mucho que tal vez entrevisto a alguien que es como de las primeras entrevistas que tiene esa persona y está sumamente preocupado o preocupada, preocupado o preocupada, entonces hablan rapidísimo, ¿verdad? Entonces uno no les, al entrevistador no le da mucho tiempo, pues, a entender lo que está diciendo esta persona. También tiene que estar uno tranquilo, porque si uno está muy acelerado, pues las personas tampoco le van a poder entender. Entonces, si el entrevistador no les entiende a ustedes, pues no van a poder em, evaluarlos, ¿verdad? Hay que ser auténtico, pero profesional. ¿A qué me refiero con eso? Que no vamos a inventarnos cosas que no hemos hecho, ¿verdad? O no vamos a ser como demasiados casuales, ¿verdad? Eh, pero sí hay que ser auténtico. Es decir, si yo he hecho cosas que han aportado a la empresa en la que yo he estado, si yo, o si este es mi primer trabajo y yo he aportado mucho en mi etapa universitaria, mencionarlo, ¿verdad? Siempre en el ámbito profesional. Utilizar ejemplos concretos en las respuestas. Yo ahorita más adelante les voy a dar unos tips, entonces voy a dejar este sin explicar tanto. Adaptar el estilo de comunicación al estilo del entrevistador. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Hay entrevistadores que les gusta ir muy rápido. Entonces ustedes, si empiezan a hablar muy lento, pues obviamente la persona, el entrevistador en este caso, los van a perder. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿por qué esa persona dura tanto en responder? Puede ser. Como hay entrevistadores, por ejemplo, yo me puedo incluir en esa categoría, que somos más, damos más espacio para que el candidato se exprese con tranquilidad, ¿verdad? Entonces, si es una persona que les da espacio para que hablen tranquilamente, por favor, aprovechenlo. Pero si es una persona que habla más rápido y necesita como, o tiene muy poco tiempo, es importante que ustedes también se adapten, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Aquí tengo como una foto de una persona que realmente se ve bastante seria, entonces un no. Y es mejor, como en esa segunda foto donde está un poco más natural, ¿verdad? Em, entonces sí, bueno, yo les había mencionado que iba a detenerme en cada slide y no lo he hecho. No sé si por el momento hay dudas. Igual pueden como ir levantando la mano mientras hablo. Sí, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Alguien tenía la mano levantada y la bajó. Sí, buenas Mm, noches. Buenas noches, ¿Me escucha? Jeremy. Ujú, Sí, era, bueno, con respecto a la etapa de antes de prepararte para la entrevista. ujú, Ok, hablabas de alinear nuestro perfil, ¿verdad? Como al puesto al que vamos a aplicar. ujú, Pero bueno, dando mi enfoque, ¿verdad? Como estudiante, ujú, eh, ujú, ¿cómo preparar nuestro perfil más adecuadamente? Por ejemplo, digamos, si estamos estudiando, o en mi caso, ingeniería industrial, ujú, pero como estoy estudiando apenas y tengo tal vez experiencia en, un ejemplo, en aseo, ujú, ujú. entonces, ¿cómo darles equilibrio para hacer un buen perfil para aplicar un puesto? Bueno, depende de qué puesto vayas a aplicar. No sé si me puedes dar Ok, algún en ejemplo. este caso sería, bueno, ¿verdad? Tomando el ejemplo como más enfocado a la ingeniería industrial. Ujú. Ok, como tal vez en una empresa tipo fábrica o una empresa que dé servicios a fábricas de ingeniería industrial. Sí, Ujú, ujú. Sí, yo destacaría, por ejemplo, logros que yo haya tenido en mi carrera, incluso por ejemplo, me enfocaría mucho en las cosas que yo sé, en las cosas que yo he estudiado. Yo haría mucha investigación de acuerdo a la empresa que vaya a aplicar. Y también me enfocaría en ver qué es lo que piden. Por ejemplo, si en el puesto mencionan una persona
con buena, bueno, actitud y demás. Creo que muchos tienen buena actitud, pero tal vez mencionen un poco más como algo técnico, como conocimientos em, en, qué sé yo, tal vez me puedes dar un ejemplo, porque yo no soy de ingeniería industrial, entonces me ayudaría mucho, Jeremy. Sí, ¿Me repites la pregunta, por favor? sí, como que normalmente trabajan en ingeniería industrial. Ok, pongamos el ejemplo de en calidad. En calidad, ok, perfecto. Entonces, si es calidad, yo reforzaría si en mi etapa universitaria hay muchos trabajos en equipo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que yo sea la persona que siempre estoy asegurándome que todos estén haciendo su parte y que al final yo hago una revisión del documento final antes de entregarlo. Eso es calidad, ¿verdad? No es calidad de una empresa, pero tampoco podemos inventarnos que tienes experiencia en una empresa a la cual no has estado, ¿verdad? Pero pues puedes reforzar como la calidad en tu trabajo, en tu estudio y incluso vos mencionaste que si tienes experiencia en la parte de aseo, ¿verdad? Entonces también garantizar que la calidad del trabajo que estés haciendo esté bien y no solo eso, sino que puedes ir recolectando encuestas, ¿verdad? Por ejemplo, terminé este trabajo con 5 compañeros. Voy a hacerles una encuesta a ver para que ellos me digan qué hice bien, qué hice mal, en qué puedo mejorar y yo lo aplico para otro trabajo en equipo. Entonces, al final, eso es calidad, porque muchos trabajos de calidad, uno tiene que estar revisando encuestas o haciendo encuestas o revisando que todo esté bien. Entonces, no sé si te respondí, Jeremy. Sí, perfecto, Ujú, muchas gracias. con mucho gusto. Ok, entonces siéntanse libres de levantar la mano en cualquier momento, ¿ok? Los voy a seguir al siguiente slide. La siguiente, ok. Ay, ok, entonces, aquí están los tips para responder. Muchas veces está el método STAR. No sé si lo han escuchado, pero el método STAR básicamente es situación que detalla el contexto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Con quiénes pasó? La tarea, que es cuál era el objetivo, qué se esperaba de ti y qué debías resolver. La acción, ¿cómo lo resolviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y ahí dice, cuenta el chisme, ¿verdad? Y los resultados, explica qué conseguiste, datos cuantificables, en qué ayudó y qué aprendiste. ¿Ok? Entonces, tal vez aquí quería ver si había algún voluntario o voluntaria para que tal vez me haga alguna pregunta que tal vez o les han hecho o demás, alguna pregunta de alguna situación para que yo les dé alguna posible respuesta. ¿Ok? No sé si alguien Hola, levanta la mano. hola Su, ¿cómo estás? Ya estoy Hola. por acá. Aprovecho a darte un ejemplo y saludarte y darle la bienvenida a todos y a todas. Yo soy Gabriel Santi, el coordinador de extensión, y estaba a punto de involucrarme en la charla. Les puse un par de encuestas para ver si me pueden apoyar ahí con las respuestas y de repente Su me acuerdo que en un proceso de trabajo, específicamente iba a desarrollarme en el área de proyectos y me preguntaron sobre ejemplos asociados a los proyectos de desarrollo social que había ejecutado y elaborado en los últimos años, ¿verdad? Porque es como mi área desde la parte de extensión, gerencia social y demás. Entonces, de pronto, pues aprovechaba la intervención para saludarte, para decirte que estaba acá y responder un poco tu pregunta. Ok, muchísimas gracias. Entonces, básicamente con algún proyecto social, ¿verdad? Sí, Ok, correcto. ok, entonces digamos que la pregunta para mí sea, voy a inventarme este caso, ¿verdad? Bueno, un poco inventado, pero no tanto porque es un caso real mío. Entonces, si a mí me hicieran la pregunta y yo tuviera que seguir este método STAR, entonces la pregunta sería, cuéntame de alguna vez que trabajaste en algún proyecto y lo llevaste de inicio a fin
y qué aprendiste en él. Una pregunta muy común, tiene sus variaciones, pero es para ver qué ha hecho uno, qué contribuciones ha hecho. Entonces voy a ponerles un ejemplo universitario, ya que aprovechando que ustedes son universitarios, de algo que yo respondí en mi momento, ¿verdad? Hace muchos años cuando empecé a trabajar y no tenía ejemplos de trabajos en empresas porque no había trabajado en ninguna empresa. Entonces, bueno, gracias por la pregunta. Una situación de un proyecto que empecé y finalicé es un proyecto de creación de conciencia medioambiental en una universidad de China. En esta universidad de China, yo quería empezar yo quería crear y concientizar a la población estudiantil de la importancia del reciclaje. Lo que yo hice fue empezar campañas de reciclaje en donde cada persona traía o cada estudiante traía diferentes materiales, ya sea plástico, papel, aluminio o vidrio, y ellos participaban en unas charlas que yo organizaba. En las charlas teníamos diferentes exponentes de diferentes países donde ellos exponían cómo en sus países reciclaban o hacían proyectos como limpieza de playas o proyectos medioambientales. Lo que se esperaba de mí, básicamente, lo que esperaba la universidad es que el proyecto tuviera una persona que se encargara de eso. Y en este caso yo estaba encargada de toda la gestión, desde buscar a los exponentes, desde buscar dónde reciclábamos todo lo que nos trajeran para la actividad, desde manejo de las redes sociales para poder comunicar que había esta actividad. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, la búsqueda de voluntariados que nos ayudaran a lograr hacer estas conferencias de reciclaje. El resultado fue bastante positivo, ya que se creó una comunidad de estudiantes, no solo que les importaban temas medioambientales, sino que también se unían por una misma causa. Entonces, como ven, la respuesta, ¿verdad? Tiene la situación, que es ¿qué pasó? Que no había conciencia medioambiental. ¿Dónde pasó? En China. ¿Con quiénes? Con voluntarios y estudiantes. ¿Cuál era la tarea? ¿Y qué se esperaba de mí? ¿O qué debía de resolver? El tema de la concientización ambiental. ¿Cuál fue la acción que yo tomé? Crear conferencias, buscar voluntarios, tomarme cargo de las redes sociales y demás. El resultado que logré, una comunidad que no solo le importaba los temas medioambientales, sino que también una comunidad que estaba bastante unida por los mismos objetivos. Entonces, como pueden ver, aquí lo respondí un poco en la marcha, ¿verdad? Pero sí, es importante también que ustedes practiquen sus respuestas en el idioma que es. De hecho, si notaron, me costó un poquitito responder porque todas las entrevistas que he tenido en mi vida han sido o en inglés o en chino o en japonés. Entonces, como que nunca me han entrevistado en español. Entonces, ahí me equivoqué un poquitito, pero es porque como que no estoy tan programada a responderlo en español. Pero bueno, es por eso que es muy importante que ustedes, si ustedes van a tener una entrevista en inglés, que la mayoría de los casos es en inglés, pues prepararse para poder responderlo en inglés. ¿Ok? Entonces, bueno, con este slide tienen preguntas porque aquí está mucha información valiosa. Por ahorita no tenemos manitas levantadas, pero tenemos un comentario de Stephanie Rodríguez González, que Ok. en el chat indica que en constantes ocasiones en las entrevistas preguntan sobre temas de debilidades y fortalezas. Ujú, ujú. Sí, no sé si Stephanie tienes alguna duda en específico sobre esta pregunta que es súper común. Ujú.
Adelante, chiquillos. Aprovechemos a Su porque precisamente no va a hacer que ustedes apliquen a donde ella trabaja y sea quien les entreviste. Entonces, más bien, tomar los tips acerca de lo que ella nos está ofreciendo el día de hoy y a lo que ustedes se enfrentarían todos los días en un proceso de selección es oportuno. Ujú. Están tímidos. Por ahorita no hay ninguna pregunta. Ok. Bueno, veo que Alonso, no sé si te digo Andri o Dale. Alonso. Como, Sí. bueno, buenas noches, como gustes. No, más que nada, nos está resolviendo bastante lo que uno podríamos decirle a ustedes, pero de la otra manera, más bien como qué preguntas entre cada puesto que mostraste en la primera slide, como qué preguntas comúnmente se le realizan entre, bueno, una o varias puestos que mostraste, qué tantas preguntas se le, o ¿qué preguntas relacionadas que pueden responder en STAR se pueden ustedes dar a nosotros como lo que estamos siendo entrevistados? Ujú. Sí, muchas veces sí es, vos te refieres a el entrevistador preguntándole al candidato, Correcto. ¿correcto? Ajá, sí, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, dependiendo del puesto en el que yo esté contratando, pero muchas veces quiero saber cómo esa persona resuelve situaciones. Eso es algo muy importante para mí, que es como el problem solving, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es esta persona resolviendo problemas? O qué tan bueno es esta persona en el manejo de su tiempo. Em, ¿Qué tanto liderazgo tiene esta persona? ¿Verdad? Porque muchas veces es como las respuestas pueden ser, mira, yo estuve en cierto trabajo, trabajé con varios equipos y hice tales cosas con el equipo, pero entonces el entrevistador no sabe qué parte la hizo uno y qué parte la hizo el equipo. No sé si me explico. Entonces es importante resaltar qué hiciste vos en particular, que sea algo importante que el entrevistador tenga que saber, ¿verdad? Entonces, eso es como una de las preguntas que yo tendría presentes, y ya las demás serían muy propias del puesto, ¿verdad? Si en este caso es un project manager, lo que estamos buscando, pues le estaría haciendo preguntas más técnicas acerca de un rol de project manager. Entonces uno dice, ay, mira, pero es que yo nunca he trabajado como un project manager, ¿qué hago? ¿Verdad? No sé ni por dónde empezar. Ahí, bueno, podemos incluso utilizar la inteligencia artificial para que nos tire preguntas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podrían utilizar la inteligencia artificial para escribirle un prompt donde diga, tengo una entrevista de project manager, ¿me podrías dar 10 preguntas que me podrían hacer? Básicamente te tiraría bastantes preguntas muy buenas. O para cualquier otro puesto, ¿verdad? Que tengo una entrevista, incluso hasta pueden especificar, por ejemplo, tengo una entrevista en Pfizer em, relacionada, bueno, y el puesto se llama Data Analytics. Data Analyst. Entonces, ¿qué preguntas cuáles son las 10 preguntas más probables que me vayan a hacer? Eso es algo muy importante. No sé si te respondo. Sí, Ujú, muchísimas gracias. Incluso las tres preguntas que sugeriste ya fue como una base para comenzar a indagar. Gracias. ujú. Súper, súper. Sí, y siempre prepárate como con este método de STAR. Porque a veces los candidatos no están muy seguros o empiezan a divagar un poquitito. Entonces es importante ser muy estructurado a la hora de responder. Aquí veo que Angie puso, ¿qué valor añadido puedes aportar a nuestra empresa que otros candidatos no puedan? Es una pregunta súper poderosa. eh, la he hecho también en varias ocasiones y aquí sí va a depender de cada uno, que eso es lo bonito de ser un ser humano, que cada ser humano es diferente.
Y lo digo, ¿y por qué digo ser humano? Porque hoy día muchas personas tienen miedo de, mira, ya está la inteligencia artificial, va a reemplazar muchos trabajos, ¿qué voy a hacer? Soy muy joven, apenas tengo empezando mi carrera y parece que ya los robots nos van a controlar. Que puede que algunos estén muy asustados y más por ejemplo, muchas veces vemos noticias de despidos masivos. Por ejemplo, bueno, muy recientemente Intel decidió retirar sus operaciones de Costa Rica, entonces creo que eran 1.500 empleados o más los que fueron pues despedidos, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que ustedes sepan cuáles son por lo menos sus top 3 cualidades que nadie en este mundo pueda tener. O sea, al final, digamos, ok, muchos pueden tener la misma habilidad, pero muy diferente, ¿verdad? Qué sé yo soy excelente comunicando o soy una persona súper proactiva. No necesito que alguien me diga qué hacer, sino que yo ya estoy buscando qué hacer para ayudar al equipo. Eso sería una posible respuesta, ¿verdad? Pero aquí es muy importante que ustedes em, sean muy auténticos, que lo había dicho en una diapositiva pasada. No decir algo muy genérico o no decir cosas porque las prepararon o las leyeron. No, sean auténticos, sean ustedes. Al final, muchas veces el entrevistador, em, siento yo que 50% de la evaluación es qué, qué responden ustedes y tal vez un 50% es cómo se siente el entrevistador con ustedes. ¿A qué me refiero con eso? Que si ustedes son una persona tal vez muy, em, qué sé yo, tal vez una persona muy desordenada. ¿Cómo yo sé que una persona es desordenada? Porque tiene sus ideas desordenadas. Esa es una gran señal de que yo puedo decir, ok, si esta persona parece ser muy desordenada, ¿verdad? Por el tipo de respuestas. O esta persona parece que sabe todo, pero no me dice nada sustancioso. Que, bueno, más adelante se los pongo, que es no inventar. Si ustedes no saben, pues simplemente decir, no sé, está 100% bien decir, no sé. Em, bueno, tal vez decir, en este momento no sabría contestar esta respuesta, pero si me dan un tiempo, yo podría buscar y enviarles mi respuesta, por ejemplo. Que me han tocado en entrevistas muy técnicas del lado financiero, que tal vez yo no tenía el dato exacto en ese momento, pero podía enviarle el dato después. Entonces, eso es algo muy importante y espero que te haya respondido, Angie. Y vamos a seguir por acá. ¿Cómo manejar preguntas difíciles? Primero, mantener la calma, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ser honesto, pero estratégico en tus respuestas. Que es lo que mencionaba. Si a mí me están preguntando cuáles son mis fortalezas, yo voy a hablar de las fortalezas relevantes para el puesto. ¿Ok? Entonces ahí es donde hay que ser estratégico. Si no sabes la respuesta, di que la buscarás, que es lo que les mencionaba ahorita. Practicar respuestas como cuál es tu mayor debilidad. O utilizar la técnica de convertir la debilidad en fortaleza. ¿Qué significa eso? A veces a uno le preguntan, ¿cuál es tu mayor debilidad? Entonces uno dice, mira, no soy tan bueno manejando mi tiempo. Un candidato puede responder eso, pero tal vez un buen candidato diría, no soy bueno manejando mi tiempo, sin embargo, he estado trabajando en ello y he empezado a utilizar herramientas, por ejemplo, de traqueo, para poder mantenerme al tanto de todas las cosas que tengo que hacer. Y me voy poniendo cierto tiempo para yo saber cuándo es que tengo que terminar cierto tipo de tareas. Entonces, esto es convertir una debilidad en fortaleza. Ok, yo no soy bueno en el manejo del tiempo, pero ya estoy haciendo cosas que me ayudan a manejar mi tiempo. Entonces, esto es lo que se conoce como la técnica de convertir la debilidad en fortaleza.
¿Ok? Ahora, también si te preguntan por el salario, menciona un rango basado en una investigación de mercado. Nos ha pasado que a veces hacemos la pregunta de cuál es la expectativa salarial y la persona no sabe, entonces o da una expectativa demasiado baja o demasiado alta. Es importante saber más o menos en dónde está el rango salarial. Ok, ahora quería hablar un poquitito, chicos, de la ética y diferencias culturales en las entrevistas. ¿Por qué? Porque como les mencioné, puede que los entreviste un latino, un árabe, un asiático, un africano, un estadounidense, cualquier persona del mundo. Entonces es importante saber los estilos de comunicación. Entonces, por acá ustedes van a ver culturas de bajo contexto. ¿Cuáles son las culturas de bajo contexto? Son culturas como la estadounidense, que son muy directos, estilos de negociación más directo y valoran mucho la comunicación verbal y el foco es en el business, el negocio. Por eso en inglés tenemos frases como time is money, el tiempo es dinero. ¿Por qué? Porque para ellos cada segundo es importantísimo, ¿verdad? Entonces a ellos no les gusta, por ejemplo, que los hagan perder el tiempo. Tal vez, bueno, nosotros siento que en Costa Rica hemos sido muy influenciados por la cultura norteamericana, entonces ya están un poco más familiarizados con esto. Ahora, culturas de alto contexto son, por ejemplo, la latina, o sea, nosotros también, la asiática, la africana y la árabe. ¿Qué quiere decir alto contexto? Quiere decir que nosotros vemos el contexto alrededor de nosotros. Ok, no solo nos enfocamos en lo que nos dice la persona, sino en lo que vemos en la persona. Porque tal vez una persona puede decir, mira, yo estoy muy interesado en el puesto, pero tiene una actitud que no refleja eso, nosotros lo identificamos muy rápidamente. Tenemos un estilo de negociación más indirecto. Como acá, recientemente estuvimos hablando de esto en la compañía y un ejemplo muy claro es que en Costa Rica, por ejemplo, si alguien le dice, veámonos tal día, sí, ahí vemos, pero no hay o sea, no hay algo muy concreto. O por ejemplo, que le digan a uno, vamos a salir el viernes. Sí, claro, nos vemos a las 7. O ahí vemos, ahí vemos. Entonces, ese ahí vemos, no sabemos si nos vamos a ver o no nos vamos a ver. Eso aplica mucho en la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo trabajo con personas, bueno, de todos lados del mundo, pero las personas que manejo aquí en Costa Rica, pues son latinas. Entonces, a los latinos nos gusta mucho hablar y hacer relación, ¿verdad? Y ver cómo se siente la otra persona. Pero cuando estamos en reuniones, por ejemplo, con nuestros clientes de Estados Unidos, ellos son muy directos. Entonces, tal vez tanta relación a ellos no les importa tanto, sino que le importa el negocio. Entonces, vamos directo al grano. En cambio, en culturas latinas, por ejemplo, si ustedes en algún momento trabajan para una pyme o para una empresa local, compañía local en Costa Rica, se van a dar cuenta que es muy diferente. Ahora vamos a ver qué preguntas ustedes podrían hacerle al entrevistador. ¿Cuáles cualidades busca en el candidato ideal? Por ejemplo, ¿cómo se mide el éxito en este puesto? ¿Cómo es un día típico en este puesto? ¿Cómo es el equipo? ¿Qué oportunidades de crecimiento ofrece la empresa? ¿Cuáles son los próximos pasos en el proceso de contratación? Esas son preguntas que ustedes pueden hacer para identificar si ustedes quieren estar en este lugar, porque no todos los puestos son para todas las personas. Eso es algo que quiero que se lleven de la charla. Muchas veces a uno em, lo rechazan de algún puesto y uno se siente horrible, pero es porque no todos los puestos son para uno, ¿verdad? Entonces eso es algo importante que ustedes tienen que saber. ¿Y cómo lo van a saber?
preguntando cómo es el equipo, cuáles son las métricas, cómo se ve el día de esa persona. Porque, por ejemplo, tal vez yo toda mi vida quise ser analista financiero, pero después me doy cuenta que tengo que, dependiendo del lugar donde yo trabaje, tengo que trabajar muchas horas extra. Y tal vez ese no es el estilo de vida que yo quiero, ¿verdad? Tal vez ustedes ya conocerán amistades o familiares que han trabajado, por ejemplo, en cierres de mes y ustedes saben que esos cierres de mes se tienen que quedar horas extra. Entonces es importante que ustedes pregunten para ver si ustedes realmente quieren el puesto, ¿verdad? Bueno, antes de entrar a esta última parte, no sé si tienen preguntas. No tenemos comentarios en el chat ni manitas levantadas. Ah, no, ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces vamos a ver después de la entrevista. Después de la entrevista, estos son como tips y consejos que yo les doy. Primero, agradecer al entrevistador por su tiempo. Muchas veces uno tal vez no se da cuenta de la importancia tal vez que pueden tener las personas que los están entrevistando. A mí, en experiencia personal, me han entrevistado personas de muy alto rango que una consultoría con ellos serían miles de dólares. Entonces, para mí tener esa media hora, 45 minutos con ellos es bastante provechoso. Bueno, ha resultado bastante provechoso. Entonces, muchas veces uno siente que va a una entrevista para que le pregunten cosas, pero por lo menos yo soy del tipo de persona que le gusta llevar preguntas para conocer más de esa persona. Entonces, me ha tocado entrevistadores que yo respeto bastante, que he leído cosas de ellos, por ejemplo, ciertos artículos que ellos han publicado o ciertas cosas que ellos han hecho, logros que ellos han tenido. Y siempre me gusta utilizar la entrevista para preguntarles un poquito acerca de ello. Entonces, por eso es que siempre es importante agradecer el tiempo del entrevistador. Número 2, reforzar el interés que uno tiene por el puesto y la empresa. A veces uno solo dice, bueno, gracias, pero es importante, ¿verdad? Decir, muchísimas gracias por el tiempo, aprecio mucho que me tomen en cuenta para este puesto. En realidad estoy muy interesada en entrar a QD Knowledge Partners porque me parece una empresa que tiene todos los valores que yo busco en una empresa y estoy segura que puedo aportar. Entonces, es como una manera de cerrar, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo cerrar rápido, pero conciso, ¿verdad? Preguntar sobre los próximos pasos. A veces uno termina la entrevista y es como, ¿y ahora le tengo que preguntar a HR o a quién? ¿Cómo me va a enterar si me van a contratar? Entonces, otra de las preguntas que yo hago es, más o menos cuánto tiempo podría saber algo del proceso, ¿verdad? Entonces ya ellos me dicen, mira, en una semana, en 2 semanas, y yo ya por lo menos uno se va mentalizando y no le da tanta ansiedad, ¿verdad? El otro, eso es un tip que yo tengo, pero dependiendo de cuál es el puesto, enviar un correo de agradecimiento. Yo lo he hecho, ¿verdad? Entonces yo le escribo al entrevistador, mira, no sé, Mr. X, gracias por el tiempo de la entrevista, aprendí X y Y. Incluso si dentro de la entrevista yo hablé, por ejemplo, de logros míos, a mí me gusta compartir un link o compartir alguna cosa que yo haya hecho, también para que esa persona pueda verlo, ¿verdad? Y decir, mira, sí, realmente lo ha hecho y cosas así. O por ejemplo, si yo le mencioné de bueno, de algo adicional, a mí me gusta enviarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas entrevistas que yo tenía de financieras, pues yo hablaba de las finanzas de China o de Asia en general. Entonces me gustaba mucho compartir un artículo. Entonces, mira, gracias por la entrevista. De acuerdo a lo que hablamos, aquí voy a dejarle algunos artículos relacionados a, no sé, el tipo de
de situación en la industria inmobiliaria en China, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaba mucho enviar un correo. Otra cosa, no tomar el rechazo como algo personal. Esto, como les dije anteriormente, no todos los puestos son para todas las personas. Hay puestos que simplemente no son para uno y no porque uno diga, mira, no, igual no quería, no, sino que, por ejemplo, si yo ahorita aplicara para este, la parte industrial, en realidad yo no sé nada de la parte industrial. Entonces, yo no sería nada un buen fit para un tipo de puestos así, ¿verdad? Entonces, es importante, incluso si lo rechazan en su área, me pasó mucho también que me rechazaban y es porque simplemente el entrevistador está buscando otro tipo de perfil. Puede que más bien el perfil de ustedes sea más bueno de lo que ellos están buscando o puede que no lleguen a tener todo lo que ellos estaban buscando. Entonces, tómenlo como una enseñanza. Es importante que ustedes, o sea, no se rindan, sino básicamente aplicar y que en cada vez que ustedes tengan una entrevista, tomar notas. Mira, pude haber mejorado esto. No sé, me pegué mucho en ciertas respuestas. Me asusté mucho, me puse muy nervioso, cositas así para que ustedes puedan mejorar. Entonces, esto era básicamente mi presentación. Eh, no sé si ahora sí tienen preguntas finales. Muchísimas gracias, Su. Definitivamente, y de manera muy personal, también perteneciendo a durante muchísimos años al área de recursos humanos, creo que empezar a reflexionar sobre los diferentes tips y recomendaciones que profesionales que se encuentran en el área nos están ofreciendo a partir de esos espacios son valiosísimos. Recuerden que nosotros de alguna manera somos un producto, ¿verdad? Suena muy feo a veces plantearlo de esta manera, pero precisamente todas las personas entrevistadoras, en su momento el área de recursos humanos, en su otro momento la persona líder o la persona jefatura del puesto inmediato va a visualizarnos a nosotros como parte de su equipo de trabajo, como una persona que puede llegar a contribuir y es precisamente esos 40 minutos, esa hora, esos 30 minutos que tenemos nosotros la oportunidad de impactar a partir de nuestras propias historias. El tema de recursos humanos en los últimos años ha evolucionado enormemente, tuvimos un cambio muy oportuno en nuestra legislación en el 2017 con el tema de la reforma procesal laboral. Yo siempre les pongo a mis estudiantes como ejemplo, no es el mismo, la misma persona que coordina el área de reclutamiento y selección de personal de Gabriel en el 2010 a Gabriel del 2025, porque hoy tenemos nuevas metodologías, hoy existe el tema de inteligencia artificial y esa recomendación de poder tomarse el tiempo, diseñar un prompt, preguntar, investigar con respecto a la empresa y por supuesto con respecto a las características que tiene el puesto de trabajo, creo que es valiosísimo. No hay cosa más desconectada de lo que oportunamente debe ocurrir que llegar a preguntarle a una persona que está siendo entrevistada sobre nuestra organización, sobre lo que conoce de nuestra empresa, sobre lo que conoce del puesto de trabajo y que su respuesta sea no sé absolutamente nada. Me ha pasado en los procesos de reclutamiento con los que he integrado, que me he integrado, perdón, y he entrevistado personas y creo que ese es el primer red flag que he identificado. Tenemos que tomarnos el tiempo responsablemente de investigar quiénes son las personas en las que nosotros estamos confiando nuestra propia carrera profesional, nuestro propio desarrollo personal, quiénes son esas personas que integran la organización, quién es la organización con esas características específicas que se nos presenta para ver si eso se alinea, como lo decía Su anteriormente, a nuestro plan de vida y a nuestro plan profesional. ¿Es ahí donde yo quiero estar en los próximos años o por el contrario, no?
Chicos, sin más preámbulo, doy estos últimos minutos para poder hacerle alguna pregunta directamente a nuestra facilitadora y si no es así, por supuesto, estaríamos haciendo el cierre, agradeciéndole enormemente a Su por cooperarnos una vez más en este proyecto que tenemos desde la Coordinación de Extensión bajo el paraguas de educación continua. Recuerden que precisamente estos espacios están formulados para ustedes como estudiantes, como egresados, pero también para todas las personas que ustedes conozcan, que en algún momento vean un título de una charla y sepan que les puede servir y ustedes puedan compartírselos a través de los diferentes enlaces. También recordarles que ahí les puse la evaluación y también la identificación de ustedes acá con respecto a la carrera para que puedan también completárnoslas. Por ahí menciona Cristian cómo trabajan actualmente los entrevistadores de recursos humanos. En caso de no ser seleccionado, ¿existe la posibilidad de recibir comentarios sobre la entrevista para saber en qué puedo mejorar? Su, Ujú. ¿qué piensas vos sobre esto? Sí, esto depende mucho y es una excelente pregunta, gracias. Depende mucho de la empresa. Hay empresas que sí se da retroalimentación al candidato y hay otras que no. Bueno, en Acuity, dependiendo también de la posición y del manager, sí hay algunos que dan retroalimentación y otros que no. Aquí es donde el tema de no tomarse las cosas personales es muy importante porque si, por ejemplo, en una empresa como la de nosotros, donde nosotros trabajamos con clientes, no necesariamente el candidato no sea un buen fit para el puesto en el que estamos, sino que puede que por la estrategia o el crecimiento que haya en el cliente o no, va a depender si se puede agregar a esta persona o no. Entonces, a veces no es que el candidato lo hizo mal, más bien puede que sea un excelente candidato, pero que en ese momento no se esté abriendo o la plaza o no se esté logrando esa negociación, porque muchas veces tal vez hay un puesto, ¿verdad? Que está abierto, pero al ratito se cierra porque no es porque ya contrataron personal, sino que puede que el cliente no desee como una persona adicional. Este puede ser el caso. Entonces, es bueno siempre preguntar, Cristian, yo diría pregunta a ver a recursos humanos para ver si ellos dan o no dan retroalimentación. Por lo menos en una empresa como la de nosotros, muchas veces nosotros los managers em, entrevistamos y tal vez, qué sé yo, Cristian, te estamos entrevistando para un analista financiero, pero en la entrevista lo hiciste muy bien, pero no para ser analista financiero, sino que te vimos más eh, para... para ser project manager, por ejemplo. Entonces, puede que incluso recursos humanos te contacte y te diga, mira, no vamos a contratarte para este puesto, pero se interesaron en vos para este otro, ¿verdad? Por eso es muy importante, chicos, que ustedes dejen una muy buena impresión en sus entrevistadores, porque de hecho me ha pasado, Costa Rica es muy pequeño, que he trabajado con las mismas personas en diferentes empresas. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes digan, mira, en realidad ni siquiera quería trabajar aquí, voy a renunciar y dejo una súper mala impresión y después resulta ser que en la nueva empresa o están gerentes de ustedes o ex colegas. Costa Rica es demasiado pequeño, me ha pasado que he trabajado con personas en diferentes puestos, entonces también hay que cuidar mucho eso. Muchísimas gracias, Su. Y haciendo Ujú, eco a este último comentario, yo también dejo siempre la reflexión en cada una de mis clases y si hay alguna persona que me parece que sí, que ha estado conmigo en las lecciones, precisamente esto de cultivar buenas relaciones y dejar la mejor imagen no solo nace en los primeros trabajos o en los trabajos, sino nace desde el aula, porque precisamente a profesores que mm, ustedes hoy por hoy ya conocen, a estudiantes que ustedes conocen o compañeros en este caso, precisamente van a ser las personas
personas que posiblemente les van a aperturar en muchos lugares oportunidades de trabajo, les van a abrir las puertas de esos lugares. Entonces también aprovechemos para dejar la mejor imagen en todos estos sitios, porque créanme que eso va a contribuir enormemente en crear una red de apoyo o networking, ¿verdad? Que le llaman ahora en esta forma en inglés, para poder obtener nuevas oportunidades. De parte de la Escuela de Ingeniería Industrial y de la Universidad Hispanoamericana, muchísimas gracias por apoyarnos en este programa de actualizados, específicamente durante el segundo cuatrimestre, y por todas las cooperaciones que nos has hecho a nivel general. Esta es su casa también de estudios y será siempre bienvenida. A cada uno de los docentes que incorporó a los estudiantes el día de hoy, también muchísimas gracias, y espero que esta actividad haya sido de aprovecho y de mucho aprendizaje. Un abrazo para todos, feliz viernes y feliz descanso. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.